Hola hackers, qué bueno verlos en este tercer capítulo y que sigan comprometidos en su conocimiento acerca del tema de pentesting. Pero algo que deben saber es que no todo es exploits y que este rol también tiene algunos desafíos que es importante poder analizar, que ustedes vean a ver si les gustan o no les gustan. Tuvimos una excelente charla para esta unidad en nuestro contenido en YouTube, que los invito a verla. Y que definitivamente les va a dar una idea de lo complicado que a veces es ser pentester en la vida real. Santiago junto a Fernando hicieron una charla muy entretenida donde les cuentan cuáles son esos elementos principales que de pronto ellos han vivido desde su experiencia de pentesting y cómo de alguna manera eh, a veces hay cosas que no son tan divertidas dentro de todo este tema. Yo quiero compartirles por mi lado algunos de los apartes principales o un pequeño resumen de algunos de esos elementos que de pronto no son tan divertidos cuando hablamos de ser pentesters. Y son esos desafíos que queremos presentarles para que ustedes sepan si quieren seguir por este camino. Lo primero, y algo que para todos va a ser muy aburridor, o en general para todos los pentesters es muy aburridor, es documentar. Llegar al punto en que ustedes hicieron toda la parte eh, chévere del pentest, de exploits, de lograr comprometer una máquina y ahora documentar todo ese camino, documentar todo lo que se encontró y ponerlo en contexto de negocio. Eso será un elemento bastante difícil que no siempre es lo mejor y que a veces lo puede uno llegar a frustrar bastante porque ese trabajo no es tan agradecido. También las habilidades blandas. ¿Por qué el tema de habilidades blandas? Porque muchas veces ustedes van a tener que trabajar en equipo, van a tener que trabajar con personas que técnicamente no son tan hábiles y eso va a ser difícil poder generar esa comunicación asertiva frente a lo que ustedes están mostrando. Hablábamos también del manejo de la frustración. A veces se van a dar cuenta que hay mucha información, es demasiado lo que se tiene que trabajar como pentest. Y a veces no todos los temas los entiende uno con la misma claridad, así que se vuelve complejo manejar esa frustración de por qué yo no sé esto, por qué no lo puedo entender, por qué no lo puedo entender rápido, por qué no puedo acceder a esta tecnología, por qué no he logrado hacer esto que otros sí saben hacer. Y eso es bastante importante. Hay algo por ahí que es bueno mirar, que es el síndrome del impostor, y es uno de esos temas con los que se trabaja bastante en el pentesting. El impacto en ambientes productivos que pueden tener. En algún momento puede llegar a pasar que ustedes identifiquen una vulnerabilidad y esa vulnerabilidad genere un impacto directo a ese ambiente que están probando. Al hacer un daño, pues tienen que saber cómo lo pueden arreglar, pero muchas veces no sabemos cómo se arregla. No se sabe cómo lo dañé y tengo que aceptar que lo hice, pero no sé cómo arreglarlo. Y ahí va a ser bastante complejo. Adicionalmente, con eso hay que jugar muchas veces que hay una presión por resultados. Cuando estamos haciendo un pentesting, queremos mostrar que algo sucedió, queremos mostrar que el ataque fue efectivo, que puedo comprometer una infraestructura. No lograr resultados es como si no se hubiera hecho el trabajo de alguna manera. Y ahí jugar con ese balance es bastante difícil. Y por último, está el balance general con la vida. Ya nos lo decía Kevin anteriormente, también lo volvió a hablar Santiago. Y muchas veces el pentesting requiere un sacrificio bastante grande porque requiere estar todo el tiempo conociendo, trabajando, aprendiendo. Y bueno, a veces en ese trabajar, en ese aprender, la vida se disminuye el tiempo que se tiene porque se tiene que seguir en un ritmo bastante alto, sobre todo cuando estamos empezando. Adicionalmente, les habíamos hablado un poco de NICE al principio de este entrenamiento, en el primer capítulo lo pudieron ver, y les contamos que no hay un rol de pentester como tal, pero está el rol de Vulnerability Assessment and Management, donde asemeja algunos de los elementos que tenemos que tener en cuenta en pentesting. Y desde ahí, algo que también es un desafío es el aprendizaje, la gran cantidad de habilidades, conocimiento y lo que necesita hacer este rol para cumplir con estos diferentes elementos. Entonces, hago un resumen aquí muy rápido, pero es para que ustedes se hagan una idea el camino que están iniciando en este momento tomando este rol de pentesting. Lo primero serán las habilidades. Cuando hablamos de habilidades, piensen que son esas capacidades que ustedes tienen que tener para ser buenos pentesters. ¿Qué necesitan saber? Identificar problemas de seguridad basados en el análisis de vulnerabilidades.
que de alguna manera ustedes puedan ponerlo en un contexto y saber que si encontraron una vulnerabilidad, si en realidad sí tiene validez para el negocio que ustedes están evaluando y el objetivo claro que ustedes han definido. Aplicación de estructura y lógica de programación. Por ejemplo, cuando revisan código de manera estática, necesitarán capacidades para poder hacer una revisión lógica y entender ese código. No todos los pentesters revisan código de manera estática, pero es un plus y les va a dar muchísimo valor dentro de lo que ustedes pueden hacer. Compartir también hallazgos significativos al contexto de la organización, dependiendo de lo que les decía en el primer punto. Y por último, aplicar principios de ciberseguridad y privacidad a los requerimientos de la organización. Eso quiere decir, si encontré una vulnerabilidad, esa vulnerabilidad, ¿cómo puede llegar a afectar la ciberseguridad o la privacidad de la información que estamos evaluando o del sistema de información o el objetivo que se ha definido dentro de los ataques? A nivel de conocimiento, y acá es algo que quiero que ustedes vean y dejé este slide tan lleno de contenido precisamente por eso. Acá no están completos todos los elementos de conocimiento que tienen que tener, pero son muchos. Eso quiere decir que iniciar su carrera de pentest va a ser una carrera donde ustedes tienen que saber diferentes temas, no solamente técnicos. También hay temas como, por ejemplo, análisis de riesgos, gestión de sistemas operativos, arquitectura de seguridad, modelos de seguridad, comprensión de ciberataques, principios de seguridad y privacidad, leyes, regulaciones, políticas, ética, análisis de riesgo, más todas las herramientas y elementos técnicos que tienen que tener. Por lo tanto, el rol de pentester es un rol que necesita bastante dedicación, como ya les había dicho, y esa es una de las partes que a veces es compleja. Saber que no es solamente coger una herramienta, lanzarla y ya me volví un pentester y ese hacker era similar al que veíamos en el capítulo anterior, sino que se necesita una construcción de un camino que es bastante largo. Ahora, con el conocimiento actual y como lo veíamos también en el capítulo anterior, se han dado cuenta que las habilidades pueden ir variando dependiendo de lo que ustedes vayan a hacer, pero definitivamente necesitan aprender muchísimo en realidad para ser un gran pentester. Y hay muchos otros elementos que tienen que aprender que no los voy a colocar acá y que es solamente para que tengan una idea de todo lo que viene. Adicionalmente, está todo el tema de habilidades. ¿Cuáles son las habilidades básicas que deben tener como pentesters? Entonces, acá también estoy nombrando solo unas. Hay algunas otras que serán complementarias. Y entre esas está saber hacer escaneos de vulnerabilidades, ser capaces de poder medir qué tan robusto es un sistema de seguridad, detectar controles de seguridad instalados a nivel de host y de red, saber imitar de alguna manera el comportamiento de las amenazas o de un ataque o de un atacante para repetir esos mismos modelos, como lo decíamos desde el capítulo primero. El uso de herramientas y técnicas para pentesting, que será fundamental dentro de todo el proceso y es el que les va a dar ese apoyo frente a lo que ustedes de pronto no sepan. Saber hacer uso de técnicas de ingeniería social y poderlas aplicar en un pentest, tener en cuenta cómo funcionan las herramientas de análisis de red para identificar vulnerabilidades existentes dentro de los objetivos que están analizando, poder hacer una revisión de logs que les permita identificar intrusiones pasadas y desde ahí poder replicarlas y hacer una valoración de riesgos e impactos. Esto puede ser el desafío de ser un pentester. Esto es lo complejo. No todo es lanzar esos exploits, sacar esas super vulnerabilidades, porque todas esas personas que nosotros les mostramos en el capítulo anterior están ahí después de un proceso arduo de conocimiento, de formación y con el cual fueron construyendo ese perfil que los permitió llegar hasta ahí. Definitivamente es un rol apasionante, pero también acá les queremos presentar los desafíos. Si están listos para seguir como pentesters, los esperamos en el siguiente capítulo para hablar un poco de lo que son o de lo que es ese futuro que existe en pentesting y muchos elementos que de pronto se pueden llegar a implementar dentro de estos roles con el tiempo. Muchas gracias por estar acá. Los espero en el próximo capítulo.